Buen día, distinguidos invitados a Conversaciones de Oro, apreciados trabajadores de Petroperú, estimado público que nos sigue en esta transmisión. A nombre de Petróleos de Perú le damos la más cordial bienvenida al programa especial en homenaje a don Pedro Cateriano Delgado. Como empresa nos sentimos honrados esta mañana de dedicarle el reconocimiento a uno de los principales forjadores de nuestra institución y de la cultura peruana en general. Don Pedro, como solíamos llamarlo, no solo fue un ejemplo para los que lo conocieron y trabajaron con él, sino se ganó el respeto de todos los seguidores del Premio Copé, certamen bienal, constante y de estímulo de las letras peruanas creado por el señor Cateriano en 1979. Es precisamente cuando el premio cumplió 40 años de decidida labor en el 2019. Tuvimos el honor de brindarle un reconocimiento merecido en la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso de ese año. Don Pedro nos acompañó y celebró junto a toda la empresa los nuevos escritores seleccionados del certamen, una costumbre promovida por él mismo anualmente y que difundió junto a su importante labor como miembro de los jurados calificadores durante 4 décadas. Fue un privilegio tenerlo en cada proceso de calificación y escuchar sus enseñanzas y consejos para seguir fortaleciendo la promoción literaria en el Perú. Pero no solo fue un promotor de las letras peruanas, como seguro muchos lo conocen, sino también fue un impulsor de la gestión cultural en sus diversas manifestaciones. Creó la Sala de Arte de Petroperú, al igual que la Galería de Exposiciones, impulsó un sello editorial con el mismo término Tayam que eligió para nombrar el concurso literario Copé, y dejó huella con un decidido compromiso por la promoción de la riqueza cultural de nuestra nación. Sin duda, un ejemplo que perdurará, estamos seguros, para las nuevas generaciones, no solo de nuestra empresa, sino también de todos los escritores a nivel nacional. Todo ello, don Pedro mantuvo el mismo ímpetu, profesionalismo, creatividad y valentía para alcanzar la excelencia en los planes emprendidos por él y lo demostró en su faceta de escritor, relacionista público y gestor cultural. De parte de Petroperú extendemos un saludo fraterno a toda la familia y a quienes lo conocieron. Permítame elevar nuevamente un justo reconocimiento con este programa a un peruano ejemplar, un caballero en todas sus acciones y nuestra gratitud por su legado. Muchas gracias, don Pedro Cateriano Delgado. A continuación, quiero invitarlos a ver un video en homenaje a don Pedro, para lo cual invito a presenciar. Especial y distinto. No es el día viernes habitual, con el cual nos sigue en estas conversaciones de oro, sino un miércoles 1 de septiembre, en el cual nos remontaremos a agosto, en ese agosto invernal de Lima, que nos lleva a la memoria de Pedro Cateriano Delgado. Hoy el objetivo es hablar de su legado y acercarnos a la figura del hombre, del padre, del escritor, del humanista, del gran gestor cultural. Con esta finalidad hemos convocado y estamos muy contentos de contar con Pablo Cateriano. Pablo Cateriano es un reconocido comunicador peruano, una figura imprescindible de los medios de prensa y la comunicación en el Perú, y además es el hijo de don Pedro. Así que, Pablo, primero, muchísimas gracias por recibirnos y por dedicar un tiempo para conversar sobre tu padre y cuánto queremos saber sobre él. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. La verdad que muy emocionado de poder acompañarlos. Antes de empezar, más bien quisiera agradecer a Petroperú, a Aldo por esas generosas palabras con papá. Creo que nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción el que tengamos esta oportunidad de conversar. También sé que más adelante se van a sumar Teresa, Ricardo, Paul, así que muchas gracias a ellos también por estar esta mañana con nosotros. Yo encantado de poder conversar contigo y encantado de acompañarlos esta mañana tan fría como dices. Espero que le pongamos un poco de calor. Claro que sí, Pablo. Cuando yo hablo con mi padre, he ido
percibiendo cómo su léxico va cambiando, pero hay algunas palabras que quedan permanentemente en su memoria y que él emplea y que en buena forma lo definen. Me da curiosidad saber, querido Pablo, qué palabras, una o dos, tenía tu viejo, don Pedro Cateriano, que tú crees que encarnaba su forma de ver el mundo, su visión. Mira, Juan Manuel, mi padre fue una persona muy particular. A él no le gustaban repetir las palabras. Él le encantaba usar todas las palabras posibles. La medida de sus acercamientos a nosotros, pues las empleaba en su mayor diversidad. Yo tenía pleitos con él. Tú has mencionado hace un rato, yo soy periodista, a mí me gusta escribir y a mí me gusta repetir ciertas palabras porque siento que repitiéndolas le doy énfasis, le pongo mayor importancia. Cuando compartía con él papeles, él me las tachaba y no soportaba que yo repita palabras. Había que hablar de todo, utilizar el idioma en su magnitud y lo verás en su obra. Procura no repetir una sola palabra. Una cosa, pero muy de él, muy particular, que quizá lo hacía muy original, ¿no? Y bueno, yo y mis dos hermanos siempre nos mirábamos de manera cómplice con esta actitud que tenía él, ¿no? Querido Pablo, has tenido la gentileza de revelarnos esa cocina de la escritura en la cual tenemos a don Pedro Cateriano marcando las repeticiones y los disfrutes de reincidir en vocablos. Entonces yo quisiera pedirte que tal vez te vayas más atrás en la memoria y tal vez hay un recuerdo formativo esencial de niñez o adolescencia que hoy viene a cuento en esta mañana allá en Lima, que son las 11:18 y nos juntamos para hablar de ese recuerdo. Sí, claro que sí. Y lo que siempre recuerdo de papá es que papá, en primer lugar, fue un maestro. Papá nos educó como profesor. Nosotros vivíamos en un colegio las 24 horas del día, con lecturas, con tareas, con cosas que cumplir, ¿no? Los primeros libros infantiles yo no los leo en el colegio, yo los leo en casa, ¿no? Corazón, el diario de Ana Frank, La cabaña del tío Tom, Platero y yo. Todos esos libros los leímos por papá. Cuando llegábamos al colegio ya los habíamos leído, ¿no? Hay una anécdota muy singular, además, que tiene que ver con el espíritu de papá que yo le agradezco mucho. Él nos inculcó a escribir un diario, puedes creerlo. O sea, nosotros teníamos 12 años, 11 años, salíamos a jugar fútbol, nos peleábamos con nuestros amigos, en fin, hacíamos travesura y media, nos tirábamos agua, en fin, lo que hace cualquier niño, y de ahí llegábamos a casa a escribir un libro, a escribir un diario, a contar las cosas que habíamos hecho. Él nunca los leía, pero nos preguntaba, ¿escribiste? ¿Qué contaste? ¿Qué te pasó? Y fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Después me ganaron los frijoles escribiendo. Es un gran recuerdo, aparte, y que viene a cuento. Te cuento, Pablo, y querida audiencia, que en este momento yo estoy transmitiendo no como siempre de una librería de Barcelona, sino de la Unidad de Estudios Biográficos. Es el templo en Cataluña del discurso memorialista, donde se albergan los diarios, memorias, biografías y autobiografías de esta región. Así que la mención del diario viene a cuento y este es el templo idóneo para él. Por otro lado, Pablo, hemos hablado del padre, del maestro, y ese padre y maestro era poeta. ¿Qué versos te rondan de Pedro Cateriano Delgado? ¿Y cómo era él? Este maestro exigente consigo mismo, definitivamente, con su lirismo a cuestas frente a la página en blanco. ¿Lo recuerdas escribiendo? Lo recuerdo siempre escribiendo desde chicos, llegando a la oficina y exigiéndose en su escritorio horas de horas, con linda música,
y apasionado, ¿no? Demorándose mucho en publicar, buscando la perfección, ¿no? Él y Ricardo, me imagino que más adelante lo dirá, debió haber publicado más joven, se demoró muchísimo, pero lo hizo como realmente quiso, cuando tuvo más tiempo, cuando tuvo más tranquilidad y pudo dedicarse más a la escritura, ¿no? Yo me he traído para esta conexión todos los libros de papá están acá, ¿no? No sé si los logran distinguir, todos los libros. He traído también la antología que editamos junto con mis dos hermanos, que fue una cosa que hicimos a pesar de él no quería, pero le dijimos que esto teníamos que hacerlo. Lamentablemente hicimos una edición muy pequeña, 36 ejemplares. Hay 36 ejemplares de este libro que reúne toda la obra poética de papá. Ojalá que ahora nos aventuremos a sacar una edición un poco más grande, unos 1000 ejemplares, y como novedad para contarles a los oyentes esta mañana, quería decirles que afortunadamente mi hermano Pedro, hace unos meses, alguna conversación con papá, le preguntó por sus últimos escritos, y él los últimos años se puso a escribir teatro. Y Pedro tiene el disco con las 17 obras de teatro que ha escrito papá, y que también ojalá podamos publicarlas, ¿no? Creo que sería un lindo regalo. Magnífico regalo, ojalá que sí. Pero antes de pasar a repasar algunas partes de otras manifestaciones de la escritura de tu papá, me quedo con el anhelo de algunos versos que a ti te gusten especialmente entre su obra, o algún libro que en especial te toca, o algún poema que tiene una significación específica dentro de tus propias lecturas. Mira, al día siguiente del fallecimiento de papá, mi hermano Diego publicó en el chat familiar uno de los poemas de papá. Y mientras lo leía me emocionaba como me estoy emocionando ahora. Así que le dije, yo lo voy a poner en Twitter, lo voy a compartir hoy día. Me ha conmovido leerlo. Y bueno, no sé si podré leerlo, lo tengo acá, porque dije, seguramente pueden preguntarme sobre eso, y no sé, lamentablemente es otra tarea para mí. No sé uno de memoria, pero podría leerlo. Yo lo publiqué en Twitter, como digo, al día siguiente del fallecimiento de papá, y dice: segundo ensueño, el que soy. Y vamos a ver si mantenemos la voz que merece, y no me emociono. No, te agradezco primero, gracias por querer compartirnos esos versos aquí, te escuchamos. Gracias. Gracias a ti. Hasta ayer lo ignoraba, creí que me faltaba tanto, pero no. Además de la alegría de decirlo, disculpen la inmodestia sorpresiva, es absolutamente cierto. Soy un ángel. Me veo traslumbrar, estoy seguro. Soy ángel, créanme. Así, vestido y vertebrado. Frecuento todavía las ganas de un abrigo, a punta de enmendar perezas matutinas. Sin terminar los sueños de la barriga llena, amanecí con esta pega. Ángel y sin saberlo, con el recuerdo aún en el trabajo. Figúrense qué título sin proponérmelo. A estas alturas deben serlo Víctor, Patricio, Enrique, Roberto Querubín, y no lo sabe. No se necesitaban enjambres de virtudes, sino seguir en la pelea sin socorrerse. Así que me faltan todavía algunas cualidades, y aprenderé a cantar con otra voz, a ejercitar los vuelos de los sueños, aunque sin elevarme demasiado, a atravesar paredes, a ser por fin dichoso, y tal vez a escribir.
esas pequeñas maravillas y otras me vendrán para extasiar novicias y chiquillos. Ángel, ángel, fresco soplo acompaña mi sombra, con razón me seguían de cerca las muchachas. Ojalá este mensaje tan gozoso no me traiga problemas. ¿Qué dirán al saberlo mi mujer y los hijos? Pero qué duda cabe, tengo 3 documentos, los puedo hacer certificar por el notario. El psicólogo ha dicho, verificando cuidadosamente al concluir el test, que estoy en... Qué grande tu viejo, Pablo, te agradezco muchísimo. Claro que será papá. Te abrazamos inmenso de aquí. Gracias. Paso otro registro. Pablo, sí. Tú nos has recordado, y yo he recordado tu valor de periodista, pero tu papá hizo y ejerció periodismo durante un tiempo. ¿Cómo era el periodista Pedro Cateriano? Mira, el periodismo fue un oficio que lo disfrutó mucho, pero en realidad su pasión estaba en la literatura, ¿no? Para papá, lo más importante del mundo era y es la literatura. La música, la danza, el teatro, en fin, todo era un acompañante de la literatura, ¿no? Todo se reducía en el mundo de la literatura. Así es que él cuando hizo periodismo, trató de hacer periodismo cultural, ¿no? En el Dominical del Comercio, en sus primeros años, ¿no? Entrevistando a estos grandes personajes de los años 60, y en la época que estuvo como jefe de la página cultural del diario La Prensa, ¿no? También haciendo periodismo cultural. Al final, todo para él era la cultura, o sea, el trabajo como periodista, ¿no? El trabajo como relacionista público también, ¿no? Querido Pablo, como maestro. En este contexto, ya en esta mirada tan grande que nos permites tener de don Pedro Cateriano, no estaríamos conversando si es que no estuviéramos celebrando también su gran fundación del Premio Copé. Yo pude conocer a tu papá en el año 2002, cuando obtengo el Premio Copé de Plata. Eso te lo contaba alguna vez. Y claro, el ganador del oro no pudo venir de Estados Unidos, era Gregorio Martínez, y me tocó un invitado. Tuve el gusto de robarle más de una conversación a tu papá, con una plata que me tenía a mí muy honrado, muy orgulloso, y tan cálidas de alguien la carrera, muy honrado. Y entonces me quedo pensando en cuáles identificarías tú que fueron esas grandes cualidades de tu papá en la gestión de relaciones públicas institucionales de algo tan grande como es Petroperú, de cara a poner en el sitial que está el Premio Copé. Sin lugar a dudas, y lo he podido comprobar estas últimas 2 semanas que la gente nos ha dado a la familia muestras de cariño, el gran aporte de papá ha sido el Premio Copé. Es algo indudable, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que te decía hace un rato, ¿no? Él, antes que nada, era un gestor cultural. Él aprovechó su cargo en Petroperú como gerente de Relaciones Públicas para hacer lo que Aldo nos ha contado al comienzo, ¿no? Para crear este cuento, para crear este sello editorial, para promover la cultura a través de una galería de arte, a través de una sala de arte que no existía. Y esa era su pasión, ese era su interés, esa era su motivación. Querido Pablo, y llegando ya hacia el final, quiero hacerte una pregunta postrera, que es seguramente la que está rondando a nuestra audiencia, que es la que tiene Aldo en la cabeza, y la que tiene también los compañeros de Petroperú, y es, ¿qué Perú era el que estaba en los anhelos de tu padre? En síntesis, me gustaría saber qué nos falta construir a fin de continuar el legado que nos deja. Muy buena pregunta. Mira, creo que papá soñaba con un país lleno de libros, con un país en donde todos los pueblos tuvieran una biblioteca, donde todos los niños
pudieran leer todos los días algo distinto. Ese era su sueño, su ilusión, su interés, su motivación, su comentario diario, su opinión, todo se reducía a eso siempre. Podíamos hablar de política, podíamos hablar de deportes, y siempre llegábamos a eso, ¿no? Aprovecho que me haces esa pregunta y que te cuento que ese era su verdadero sueño, de ver al Perú lleno de libros. Es que hace unos días, conversando con mi hermano Pedro y con mi hermano Diego sobre la biblioteca de papá, ¿no? Él Claro. tiene calculado, tiene 3.500, 4.000 volúmenes, ¿no? Y es una biblioteca muy especializada, con muchos textos de poesía, de literatura, que vamos a hacer con la biblioteca, y te adelanto que creo que el interés de los tres es donarla. Si pudiera ser en Arequipa, que es la ciudad que lo vio nacer, la ciudad que tanto quiso, que tanto mencionaba en los almuerzos, en cuanta oportunidad podía, pues vamos a explorar la posibilidad de encontrar una buena biblioteca, un buen espacio para poder donar los libros de papá, y puedan, pues, los niños que él siempre soñó que tengan acceso a más lecturas, pues lo tengan a través de su biblioteca. Me estoy adelantando. Espero que mis hermanos me sepan perdonar mi infidencia. No, seguro que sí, porque es en buena cuenta una celebración de sus máximos anhelos por nuestro país. Eso está muy bonito. Pablo, ¿qué más? Solo agradecerte muchísimo que separaras un rato para nosotros, que hayas tenido la sensibilidad y la generosidad de compartirnos esa memoria tan íntima, y de este modo permitirnos mirar de modo más completo, más cercano y también más afectivo a don Pedro Cateriano, a quien extrañamos mucho. Te abrazo a la distancia desde Barcelona, y que tengas un día no tan frío y que la calidez llegue a esa Lima que se extraña. Gracias, Juan Manuel, ha sido muy agradable poder conversar contigo, recordar a papá, y nuevamente mi agradecimiento a Petroperú y a todos los que están participando en este programa de homenaje a él. Gracias. Gracias a ti. Ahora el programa continúa, y continúa con dos invitados muy especiales. Tenemos a Teresa Ruiz Rosas, que es mi vecina en Barcelona, está relativamente cerca, unos kilómetros, quien se va a conectar desde esta ciudad, y también a Paul Forsyth, quien está en Cusco, una ciudad entrañable como pocas, y a quien no veo hace tanto tiempo. Teresa Ruiz Rosas, saben ustedes, es una novelista laureada, admirable y una gran amiga, y a la vez Premio Nacional de Literatura. Paul Forsyth es un sólido investigador que además está investigando la obra de Pedro Cateriano Delgado, un poeta que hemos venido leyendo desde hace mucho tiempo. Yo voy a dejar la pantalla para que veamos interactuar de un lado a otro del Atlántico, desde las orillas del Mediterráneo hasta las alturas de los Andes, a la querida Teresa Ruiz Rosas y a querido Paul Forsyth. Adelante. Hola. Hola a todos. Buenos días y buenas tardes, según los saludo, como ha dicho Juan Manuel, desde Barcelona, y agradezco mucho en primer lugar la invitación de Petroperú a participar en este homenaje a mi querido tío Pedro, con quien, además del vínculo familiar y pese a las permanentes distancias geográficas, me unió una entrañable amistad de toda la vida, plena de una sincera admiración por sus obras y adornada de una celebración de la existencia y la literatura en cada reunión, y con mucho humor, porque esa era una de sus características. Tanto más honda la tristeza por su partida inesperada hace solo 14 días. Su legado por el cultivo de las bellas letras y de las bellas artes en el Perú es inmenso y está esencialmente vinculado a esta institución, como bien han escuchado y he sabido,
la cual hará posible, confío en ello, que siga proyectándose a millares de compatriotas, letraheridos, escritores, artistas plásticos y lectores en general, como ha contado también Pablo hace un momento. Quisiera recordar hoy no solo la voz de quien siempre me estimuló a escribir ficciones y seguir haciéndolo como diese lugar, sino también la voz del poeta de la generación del 50, que fue Pedro Cateriano Delgado, y que es la otra cara de ese enorme legado. Una de las últimas veces que tuve la dicha de su presencia fue en diciembre de 2019, cuando después de haber conversado sobre su obra con mi gran amigo Paul Forsyth, concerté una visita para que se conocieran. Fue una tarde feliz en poesía en la que gocé y aprendí de un encuentro entre un poeta mayor y otro más joven que tenían mucho que decirse y cuyos discursos resultaron hallarse en mágica sintonía. De allí surgieron unos apuntes de Paul que va a leer ahora. Yo quisiera empezar mi breve lectura con un poema reunido por el autor en la selección Campo de Concentración de la edición de su antología personal de 2001, publicada en Santander, El Demente Imperturbable. Lo he elegido porque su carácter visionario me parece hoy más vigente que nunca. No debes permitirte ni pensar por tu cuenta. Ahora sí es factible apoderarse de tus áreas físicas o fisiológicas, rastrear tus imprudencias, los códigos secretos de tu comedimiento, las mañas que acentúan tus virtudes y tus otros enigmas, los adelantos de la omnipresencia, automatizan los indicios, te fermentan en ficha y saben más de ti que tú mismo. Eres rutina decimal codificada sin salida de consuelo. Cuanto más disimulas yendo desafeitado o te entreveras en habladurías de viejas amistades, más candorosamente exhibes tus bases estadísticas. Mantén la calma, no sea que haya quien te escuche el pensamiento. Nadie debe saber que vives al acecho. Muéstrate despreocupado, hazte el alegre, y entre tanto, consuélate pensando en que un cero flotante por descuido podría convertir tus márgenes de error en pruebas de talento. Entonces surgirías radiante, osado, intenso. No es inverosímil, de repente. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Buenos días a todos. Quisiera primero que nada agradecer a Teresa por la invitación a compartir algunas ideas sobre la obra de Pedro y también, por supuesto, a Aldo Durán, a quien no veo hace muchos años, a Juan Manuel Chávez también, y por supuesto a Pablo Cateriano, ¿no? Creo que estos eventos, y aprovechar para poder hablar de su obra y de su persona, es una forma de llenar de presencia la ausencia que sin duda nos deja, ¿no? Voy a leer un texto a continuación, recoge algunos de estos apuntes de los que hablaba Teresa, y seguramente meteré uno que otro comentario. Sabido es que la tradición literaria peruana es pródiga en poetas, algo sin duda increíble en un país de comerciantes y no de lectores. Así, la tradición poética peruana nos ofrece una impresionante miríada de escrituras, reescrituras, aportes, estilos, subgéneros, influencias, escuelas, obras y obrillas valiosas, escritas
por una enorme diversidad de poetas y poetisas que ofrecen distintas peruanidades, todas y cada una puesta en marcha en sus versos. Esto toca un poco con lo que preguntaba Juan Manuel, ¿no? ¿Qué tipo de Perú? Yo creo que de alguna manera en la obra de los poetas peruanos hay un Perú, y el Perú de Pedro gusta mucho en la obra la que he podido comentar, Pablo, ¿no? Árbol pródigo o ramal de deltas. En la tradición poética peruana, los mejores perpetúan el baile matrimonial entre tradición e innovación, entre pasado y futuro, siempre a la casa de la renovación, que ocurre además siempre en presente. Y sabemos por Octavio Paz que el presente es perpetuo, de ahí la idea de la presencia. De modo que estos poetas se convierten a su modo en apache, estelas, donde están inscritas las líneas poéticas, son preservadas, aunque cambiantes, y están pasadas por el filtro del temple, el voltaje, la frecuencia y el vuelo de cada poeta. A nivel telescópico, toda tradición es un orgánico sistema integrado de líneas, un quipu, si se quiere, una trama en cuyos hilos la ocurrencia, sembrada de nudos, sostiene su condensidad, continuidad y condensación, como un punto de calor, que es una voz o un coro de una época, y es retorno y propulsión, un quipu inacabable, con inicio pero sin término, lleno de pasado, presente y futuro, un quipu que seguimos tramando los peruanos. Si cambiamos la mirada sin mover el objeto, otras líneas se hacen también visibles, con otros nudos sucesivos, de modo que podemos entrever la realidad de la madeja y mejor entender la relación entre los hilos, más bien sutiles, y los nudos, no menos tenues. A nivel microscópico, lo atómico se muestra en poemarios, poemas, estrofas, versos, imágenes, palabras, sílabas, sonidos y largamente en el silencio, porque en el silencio de la poesía está también latiendo, ardiendo, diría yo, el Perú. Una línea de las más interesantes y antiguas de nuestra tradición es la que atañe al humor, que se remonta quizás hasta la sátira de las cosas que pasan en el Perú, de 1598, de Mateo Rosas de Oquendo. Quizás el primer punto en una larga tradición de humor, ¿no? Y se define además con Diente del Parnaso, de 1667, de Juan del Valle y Caviedes. Otra línea es la atracción por la máquina o la tecnología, relativamente reciente, pues probablemente tiene sus orígenes en los poemas de Juan Parra del Riego, que anteceden a la vanguardia poética, profundamente además influenciada por el futurismo de Marinetti, en cuyo marco el tema o el hilo quedaría establecido definitivamente. Tanto el humor como la fascinación por la tecnología son rara vez empleados juntos como materiales poéticos, al servicio de una visión que los articule armónicamente, como una forma de reflexionar sobre el mundo, el paso del tiempo, la evolución, el amor, el yo, el ser, la existencia del individuo en el marco de una sociedad que es definida además como material, tecnocrática y tecnológicamente cambiante. Son grandes preguntas, grandes asuntos, para una voz como la que ofrece Pedro Cateriano, que mira el cambio. Este es el caso de su obra, ¿no? Pedro nació pues en 1927 en Arequipa y es parte de un grupo de poetas, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra José Ruiz Rosas, ¿no? Que tienen mucha importancia en el marco de esta gloriosa generación de los 50, como mencionaba Teresa, ¿no? Está llena de joyas, pero bueno, eso es, en un momento lo comento. No hay desencanto, sin embargo, en la obra de Pedro, sino todo lo contrario. O sea, no hay este desencanto que recurre al humor para poder sostener una vida, no. En él es otra cosa lo que encontramos. Se percibe en su obra un encantamiento con la vida, con el futuro, con el ser humano, ¿no? Con el presente.
el creador de las cambiantes tecnologías que maravillan a la voz poética. Ese ser humano, que es proposición y propuesta. Pero también se percibe el juego, la chanza verbal, la burla del yo mismo y de las costumbres y usos del hombre moderno. Estrategias retóricas que le permiten cuestionar la naturaleza y el comportamiento humano desde sí mismo. En otras palabras, estamos hablando de la felicidad como una forma de juego. Entre muchos otros elementos, porque por supuesto además una obra poética no se limita a un par de temas o unas cuantas imágenes, ¿no? En la obra de Cateriano ocurre el feliz contrapunto, matrimonio sagrado lo llamábamos antes, el feliz contrapunto de ambas líneas poéticas antes mencionadas, la que atañe al humor y la que lo hace a la fascinación por la tecnología. Ahora, hablamos acá de tecnología a todo nivel y empecemos por la escritura. La escritura es uno de los temas recurrentes en la obra de Pedro también. Y todo lo que esto además implica, que es fascinación por la razón, por la ciencia, por el lenguaje técnico. Pedro se refería a cómo, Pablo se refería a cómo su padre Pedro empleaba siempre nuevos lenguajes y estaba a la caza de nuevos términos que refirieran a la realidad, y eso es para tener una realidad mucho más amplia que la que solemos tener las personas. Es quizás la mejor forma de enseñar. En fin, estamos hablando acá de la razón, la ciencia, el lenguaje técnico, el paradigma filosófico que talla el humanismo racionalista que está detrás de estos poemas y que caracteriza además a su voz poética en el marco de nuestra tradición. Sobre todo si prestamos atención al asunto generacional, ¿no? Y podemos, digamos, ubicar su obra en ese contexto, ¿no? Compuesta por 6 poemarios, aunque ha reeditado algunos en España, que son La siesta del Aragán y otras indiscreciones, del año 78, como mencionaba Pablo, pues ya Pedro era un hombre de 51 años, ¿no? Que había empezado a publicar tarde, ¿no? Pero estamos asumiendo además que son poemas que tenían pues un buen tiempo, ¿no? Yo una de las preguntas que más le hacía era sobre esos años, que iban los 50, 60, y creo que de alguna manera este primer libro es el sumo justamente de todo ello, ¿no? Más amigo de Platón lo publica el año 79, El demente imperturbable del año 82, Más bien a mi favor del 86, Suma tecnológica del 90. Recordemos además el 90 es una época de introducción, aparición de la computadora, de internet, etc. ¿No? Es un punto de inflexión, digamos, social y culturalmente hablando, ¿no? Y eso está bien en sintonía con sus preocupaciones, pero con sus ocupaciones intelectuales. Y luego tiene Secretamente Metafísico del año 92. Es además, creo, visible en sus títulos, ¿no? Esta vocación por el juego, ¿no? En fin, la obra de Cateriano posee una cualidad, además de todo lo ya mencionado, única en la tradición poética peruana. Y esto es una rareza que ya ha hecho notar Ricardo González Vigil, y es que está en constante reescritura, ¿no? Pedro estaba reescribiendo sus poemas constantemente, como si encontrara en ellos nuevas puertas, ¿no? Entiende que la poesía, más que fraguarse en poemas, es una eterna andanza. No existe el fin del poema ni del quipu, sino el camino por el poema. Un poema es como un ramal de camino, ¿no? En otras palabras, Cateriano es un poeta de taller, que está encerrado, escribiendo, está haciendo, está constantemente buscando, ¿no? Nuevos senderos, nuevas posibilidades, nuevos significados ocultos. Preso del encantamiento de la poesía. Por esta razón, su obra posee la extraña cualidad de ser fusiforme, y en serlo resulta perpetua y a la vez fiel reflejo de la vida continua, que es un
también una referencia, pues, ¿no?, a otro compañero generacional suyo, Javier Solóburen. Solo por ello, y en realidad razones sobran, la obra de Cateriano merece ser leída y estudiada. En una nota personal, ya para acabar, tuve 2 encuentros con Pedro Cateriano. El primero de ellos fue al leer la poesía peruana del siglo XX de Ricardo González Vigil, unos 2 gruesos volúmenes que ofrecen una mirada integral a la tradición poética peruana y que, en mi opinión, deben ser estudiados por todo aspirante poeta, escritor académico o simple lector de poesía. Fue ahí donde leí por primera vez la obra de Pedro, quien para mi sorpresa formaba parte de esta generación, pero además tenía poemas bastante singulares y especiales. No recorría, digamos, los mismos caminos que los grandes nombres, ¿no?, de esta generación, ¿no? Esta generación está llena de joyas poéticas, la mayoría de cuyos autores están a la espera de la reedición de sus obras. Necesitamos conocer estas obras para poder poner atención, parte de conocer nuestras peruanidades, diría, ¿no? Además, claro está, de una ponderación crítica apropiada a todas ellas, que por desgracia suele ofrecer la pura parca, más que los críticos literarios. Y estamos en el Perú nada menos, un cementerio según ellos. El segundo encuentro fue más bien de índole amical y supuso un juego. Fui llevado gentilmente a su casa por mi querida amiga Teresa, su sobrina nada menos, y encontré en Pedro todo aquello de lo que hablaba Pablo. Un apasionado poeta, un apasionado escritor, un amigo y un gran conversador, además. Un sencillo humanista, con quien, entre otras cosas, curiosamente, comenzó algo que era muy difícil porque, como mencionó, estaba reescribiendo constantemente, entonces había varias versiones de los mismos textos que eran los mismos, pero distintos. Entonces, hablamos pues de una obra justamente fusiforme, ¿no?, difícil de fijar. Esto se trató pues del regalo que un viejo poeta daba a uno, no tan joven, pero siempre dispuesto al juego. Finalmente, quedan agradecer los poemas de Pedro, que son en el fondo juguetes insólitos, pero cruciales, divertidos, pero profundos. Con ellos se entiende que la vida es un juego. Uno muy serio, pero un juego finalmente, algo que debe ser ensayado, ejecutado, puesto en práctica. La pura presencia en su. Gracias. Creo que Teresa va a aprovechar para leer nuestros poemas. Muchas gracias, Paul, por estos apuntes tan acertados sobre la obra de mi tío Pedro. Antes de leer otro poema, quería recordar, a propósito de la pregunta que hubo al principio sobre el vocabulario, los temas, yo recuerdo que siempre después de estar, de niña sobre todo, de estar en casa de mis tíos, iba también al diccionario porque había por lo menos una palabra que se me había grabado y que cuyo significado quería buscar, ¿no? Y la primera que recuerdo fue una vez que estaban mis primos jugando los 3 juntos y hacían bastante ruido, y mi tío me dice, un poco riéndose, coqueteando siempre porque era así muy galante, y me dice, mira pues estos cafres. Yo nunca había escuchado la palabra cafre y claro, corrí al diccionario después de haber estado allí. Ahora leeré Hablando en oro y sin envidia, también del demente imperturbable. Los entomólogos afirman que un mirámido, invisible a causa de sus 2,5 millonésimas de talla, tiene corazón, cerebro, nervios, órganos reproductores, glándulas salivales, tubo digestivo y tejido adiposo,
De inmediato imaginamos que la mente de esos bichos difícilmente llega al borde permisivo de pedir perdón por existir. Pero no es así, porque se sienten completamente sanos, hablando en oro y sin envidia. La verdad es que ellos duermen con envidiable lentitud, porque les sobra con la vida que llevan. En resumen, la red de sus neuronas aventaja largamente a la de aquellos semidioses de esquina que los sábados nocturnos, sin vencer la gravedad, también traspasan incorpóreos las detonaciones psicodélicas en los abismos de la subconsciencia o vuelan en sus caídas libres hasta 1 milímetro de altura, aunque ayudados de menjurjes u otras contagiosas pejigueras de la ciencia. Si raciocina así, se engaña, pues nosotras no pertenecemos a la secta o clan de quienes buscan la angustia deliciosa de las audiciones interiores o el delirio perfecto en superexcitantes travesías, porque jamás sufrimos desbandes de pavor ni convulsiones. Nos sobra la existencia para soñar con lentitud la vida que llevamos sin necesidades de ansiedad o espanto. Ahora, Paul. Sí, en ese poema justamente se menciona, como mencionaba Teresa, pues está todo este lenguaje técnico, ¿no? Que es la expansión, justamente. El poema que voy a leer se titula Artificial Inteligencia, y es arte poética. Está en Suma Tecnológica. Dice: oficio de ángeles, pero depresivo. Nadie sabe. Si fue mejor la edad de piedra para pulir imprecisiones, o si el asunto era encontrar el fondo, a pesar de las corrientes pasajeras. Nadie sabe si las procesadoras registran arriesgadas contorsiones del lenguaje o rumores que les imponemos, quizás para romper su automatismo y fiar más en nosotros. Nadie sabe si somos tan solo ejecutantes transfiriendo melodías seriales y astucia verbal, o casi los yarabíes surrealistas serán nuestra licencia. Gracias. Ahora leo: la aritmética revierte más sencillo y menos respetada, también del libro Suma Tecnológica. Nuestros años infantiles fueron crueles. No se nos permitía el contracambio, cálculo por ideas, ni la genialidad. Las cifras categóricas menospreciaban el anzuelo de los intuitivos. Nadie protestó por el abuso y los vencidos en la competencia, deshonrados por la incomprensión de los guarismos, cargaban su ignominia hasta la pubertad. Ahora, con el tiempo, el orden de factores modifica el producto y los infantes, liberados de perversas cantidades, utilizan los procesos automáticos más que para averiguar la esencia de agregados infinitos a los ceros relativos, para ensamblar hipnóticos acordes de vertiginosas electrocanciones. Y voy a leer un poema más. Antes quería también comentar que ese hermosísimo poema que leyó mi primo Pablo, yo también había extraído un fragmento de ahí cuando apenas me enteré del fallecimiento de mi tío. Es una coincidencia porque es evidente que es ese sentimiento que nos deja la idea de esa cualidad angélica. Este se llama Progreso en el Vacío 19. También es de Suma Tecnológica. Los lingüistas en Yarinacocha
comprobaron que los boras, nunca sometidos a los blancos, propagan las palabras de su idioma a través del manguaré, con claridad de un disco a rayos láser. Fue el origen y el principio de los técnicos, el mismo que traduce el minucioso silabeo de una licuadora o el aturdimiento de los jumbos a 10.000 metros de altura y 1.220 kilómetros por hora en el Triángulo de las Bermudas. También la consecuencia de la generación de audífonos y de muchachos conectados a su voz interior, sintonizando con estetoscopios, la respiración del viento o los latidos de la osa mayor, sin la dificultad de nuestros líricos pacientes y sublimes, transportándose en martirios de sintaxis para obtener una alusión en el asilo de una simple antología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Teresa, y a Paul, por habernos brindado una mirada mucho más completa, mucho más amplia de la obra de don Pedro Cateriano. Por otro lado, querida audiencia, ya es en Lima las 12 y son las 2 minutos. Y agradecerles primero que han estado y que nos siguen en esta transmisión, pero también decirles que tenemos una última participación llena de Ricardo González Vigil, gran jurado del Premio Copé, amigo entrañable de don Pedro Cateriano, lector de don Pedro Cateriano, y quien ha preparado unas palabras que tienen que ver con ese rol frente al gran desafío del certamen, la amistad y la lectura. Adelante con el video. Quiero agradecer a Petroperú la invitación que me han hecho para participar en este merecidísimo homenaje a Pedro Cateriano Delgado, una de las personas que más he admirado y apreciado en mi existencia. Comenzaré subrayando que dentro de la sensibilidad enorme de Pedro Cateriano, un elemento principal era su vocación poética. Desde muy joven, Pedro sintió esa experiencia única que es el lenguaje poético, y a lo largo de su vida, estoy seguro porque he conversado mucho con él, aunque era un lector de todos los géneros literarios, un buen lector de novelas, cuentos, y un gran también entusiasta del teatro. Ha dejado varias obras inéditas de teatro y era también una persona muy informada con libros de historia, de humanidades, a pesar pues de que era un lector que podía nutrirse e interesarse por temas muy diversos. Sin duda, la parte que más llenaba su espíritu era la poesía. Y eso a lo largo de toda su vida era un gran lector de poesía, un gran conocedor, sobre todo de la poesía en lengua española, de todos los países hispanoamericanos. Tenía muy buenas antologías y obras claves. Desde muy joven él se dedicó a la poesía, pero recién publicó su primer poemario a los 51 años, La siesta del Aragán y otras indiscreciones, en 1978. Y es que Pedro era una persona muy perfeccionista, era el tipo de autor artífice que corrige, pule, que está siempre revisando sus textos, cosa que pasó incluso con los que ya fue publicando de La siesta del Aragán como libro del 78,
El 79 sacó su segundo poemario, Más amigo de Platón. El 82, El demente imperturbable. El 86, Más bien a mi favor. El 90, Suma tecnológica. Y el 92, Secretamente metafísico. Pero él seguía corrigiéndolos, y cuando después salió una antología en España de su obra poética, lo revisaba. Me consta también porque cuando le pedí algunos de esos poemas para la selección que hice de la antología de la poesía peruana, me presentaba versiones. Bueno, él era un perfeccionista. Esa es una característica que él compartió con grandes amigos suyos. Desde Arequipa, él tuvo mucha actividad cultural con Luis Rey de Castro, que sobre todo era narrador y un extraordinario periodista. También con Enrique Chirino Soto, que quizá la gente lo conoce más por su actividad política, pero Chirinos era sobre todo también un gran entusiasta de la poesía, y le encantaba escribir sonetos. Y era también, por supuesto, un periodista notable. Ellos publicaron muy poco, Rey de Castro y Chirino Soto, muy poco y tardíamente. Eran muy dados a revisar su obra literaria. Y entre los amigos que Pedro ya frecuentó aquí en Lima, el que él me sirvió de enlace y tenían una relación extraordinaria, es con José Durán, que la gente lo conoce sobre todo como un eminente estudioso del Inca Garcilaso, pero que fue un extraordinario cuentista, aparte de un gran conocedor de danza, de música afroperuana, tocaba el cajón. Durán es otro autor que manejaba como un artífice el lenguaje y que publicó tarde y publicó de un modo muy ceñido y siempre corregía sus textos. Entonces yo creo que todos estos autores además pertenecen a la llamada generación del 50. Pedro es de esta extraordinaria generación que algunos preferimos decir que es del 45, porque ya el 45 se dieron los primeros libros en esa época de Jorge Eduardo Begelson, de Javier Sologuren, de Gustavo Valcárcel, y es una generación brillante, y sobre todo en la poesía, antes que en la narrativa, se dieron a conocer. Y muchas veces pues me comentaba Pedro Cateriano, ¿cómo quieres que yo no sea una persona que me demore en publicar y que corrijo con mucha desconfianza mis obras? Porque ¿qué haces con poetas como Egelson y como Sologuren, que a los 20 años ya publican textos perfectos? Entonces, con esa humildad, esa tranquilidad, justificaba esa característica de artífice, de persona que trabajaba el lenguaje constantemente. Eso fue un motivo que lo llevó a demorar bastante, y en gran medida tuvo que ver el interés de sus propios familiares, su esposa, sus hijos, que lo instaban a publicar las cosas que tenía ahí reunidas, y comenzó a hacerlo, como le dije, a los 51 años de edad. Eh, pero, pero yo creo que el otro motivo que hacía que Pedro demorara en publicar su obra, lo voy a subrayar después, es que fue una persona que se dedicó con gran entusiasmo, con una generosidad como pocos en nuestro país, a lo que uno llama gestión cultural, y más se preocupaba por estimular a otros y un poco descuidando la difusión de su propia obra creadora. Antes de pasar a este punto, quisiera brevemente hacer notar que la poesía de Pedro Cateriano es una poesía muy personal, muy original, tiene un mundo propio. Es un autor. A veces los poetas no tienen un mundo propio, él tiene un mundo propio, y hay una continuidad entre sus textos que tienen como hilo conductor la ironía, el sarcasmo. Su poesía es no subrayadamente, sino de un modo muy leve, muy sutil. Está llena de guiños, de bromas, de autoburlas, y precisamente la poesía como una válvula de escape
de alguien que fue por excelencia, yo lo conocí como jefe de Relaciones Públicas de Petroperú, el año 78, era la imagen de un buen relacionista público, una mezcla de diplomático, de gestor, de animador. Lo mismo cuando trabajó en los diarios, en la prensa y en el comercio, se dedicaba bastante a, a corresponsales nuevos, a ver cómo se hacían extensiones periodísticas, siempre preocupado por la gestión de otras personas. Y eso lo hacía con con un don de gente, era todo lo que uno dice, todo un caballero, y tenía mucha delicadeza, mucha forma, pero ese caballero tenía como válvula de escape su poesía. En la poesía salía eso que, como él dice, sus indiscreciones, salía que se daba su siestecita en la mitad del día de trabajo, salía que aunque recomiendan ser pragmático y sujetarse a la verdad, en el fondo él era un espíritu que, que además era una persona muy religiosa, era un católico ferviente y era una persona muy interesada por el plano espiritual. En el fondo, como él dice, soy más amigo de Platón, o como dice otro título, secretamente metafísico. Todo ese señor caballero, ¿no? Tenía ese mundo interior un poco distinto que la imagen establecida, que la imagen un poco de una persona que es miembro de una institución. Había ese lado un poco de ruptura, transgresor, eso que los románticos llamaban, en el buen sentido de la palabra, bohemio, que no se sujetaba a la vida burguesa. Entonces, él tiene esa obra muy personal. Pero retomemos a lo que yo decía, dedicó mucho más tiempo a la gestión cultural. Y ahí es crucial la labor que cumplió con Petróleo del Perú, con Petroperú. Precisamente yo lo conocí, como adelantaba, el año 78, que leí con mucho entusiasmo La siesta del Aragán, hice un comentario en el diario El Comercio y él me agradeció, y a partir de ahí conversaba, me llamaba, conversábamos, comenzó a surgir una amistad, primero hablando de poesía, pero después encontrando muchos puntos en común con nuestra visión católica de la existencia, y fue aumentando eso, y conversando con él me hacía notar que un gran proyecto que venía trabajando y que ya está el año 79, seguro que iba a aprobar lo de la directiva de la empresa, es hacer un gran premio literario, porque ya no existía en ese momento los premios nacionales. Habían intentado revivirlos en el año 75, recuerden que ahí salió premiado Martín Adán y hubo toda una discusión en el Premio de Artes Plásticas y no duraron mucho los premios nacionales, y los anteriores premios estaban sobre todo en el campo de la narrativa, me hizo notar, porque por ejemplo sí había un premio de poesía importante que se daba cada 5 años, que era el Poeta Joven del Perú, que se daba en Trujillo, pero no había un gran premio en narrativa. Entonces él me dijo, mira, yo creo que hay que comenzar, aunque lo que más le gustaba, como digo, la poesía, y aunque estaba seguro que la creatividad poética es más abundante en el Perú, hay que comenzar con la narrativa. Además, la narrativa, al margen de lo que le guste a uno o no, tiene más impacto en los medios de comunicación. Más se comentan las novelas y después los cuentos, y mucho menos los poemarios. Entonces, un poco como para ganar la imagen y que vea Petroperú que el premio tiene resonancia, él pensaba, y entonces me dijo, mira, yo creo que lo práctico es hacer un premio de cuento, porque hay mucho menos autores valiosos que escriben novelas aquí en el Perú. Y era verdad, ¿no? En ese momento había una publicación muy rara, pocas novelas por año. Año 78, 79, no es como ahora, que hay mucho más. Y en cambio en el cuento, yo siento que es más factible
encontrar grandes obras. Así brotó la idea de hacer el premio Copé, primero la Bienal de Cuento, demostrar a la empresa que los resultados eran muy importantes y después del interés que tuvo la primera Bienal, que se convocó el año 79 y el premio se dio el 80, viene la segunda Bienal y el éxito ya convenció a la empresa para crear también intercalando con poesía. Así comienza con cuento y poesía, después vendrían con los años el premio de novela y el premio de ensayo. Pero él, bueno, aparte del premio Copé, él hizo mucha labor también con las exposiciones, las galerías, la actividad cultural. Alcanzó a través de Pedro Cateriano una prestancia, una importancia que han sabido continuar después los que lo han sucedido en el departamento, que ha ido cambiando de nombre, pero que al comienzo se llamaba Relaciones Públicas. Yo quiero un poco agradecerle a Pedro el haber sido un extraordinario amigo, el haber muy pronto estimulado, como a muchos, estimulado mi trabajo. Él se arriesgó y al hacer el primer Copé me convocó. Yo era un joven de 30 años y me convocó para ser jurado con personas que ya tenían una trayectoria muy valiosa. Estuardo Núñez, todo un patriarca en ese momento de los estudios literarios, Eleodoro Vargas de Vicuña. Los dos lo admirábamos mucho como un cuentista finísimo del 50, el concurso era cuento, él quería que hubiera un paradigma de cuentista. Antonio Cornejo Polar, que gozaba ya de gran prestigio como crítico, y una figura como la de José Antonio Bravo, que además de su propia obra narrativa, era muy conocido por los talleres que realizaba en universidades y estaba en contacto con los jóvenes narradores. Entonces me puso al lado de esas figuras importantes. No solo eso, sino que conversando me dijo: mira, Ricardo, yo creo que tú eres la persona que, para que vea la empresa, además, que es importante el cuento, que puedes hacer una antología periódica del cuento peruano. Y comenzamos haciendo lo anterior al premio del 79, y cuando ya llegamos hasta los orígenes, como habían ido pasando los años, ya pudimos hacer una selección de los años 80, 90, hemos llegado hasta la primera década del siglo XXI, y todo eso lo debo a la confianza de Pedro, que también después me estimuló a hacer una antología de la poesía peruana, y él siempre quería que haga un diccionario de literatura peruana, cosa que todavía esté en deuda con él. Incluso yo: tú ya tienes todo por ahí, júntalo. Bueno, la verdad es que quiero expresar una enorme gratitud por este extraordinario ser humano que se llamó y que se sigue llamando en nuestro corazón Pedro Cateriano Delgado. Muchas gracias. Pues bien, estamos llegando al final de este programa especial de Conversaciones de Oro, dedicado a don Pedro Cateriano Delgado. Hemos recorrido su obra literaria, su trabajo de gestor cultural y también al padre de familia, al periodista y al hombre que construía y hacía patria. Pues bien, todo este camino tan emocionante ha sido hecho para ustedes, querida audiencia. Es fascinante encontrar que hay más de 106 compartidos, que los comentarios de ustedes siguen apareciendo. Cecilia Bustamante dice: lindo homenaje al hombre de letras. Clara Cateriano dice: merecido homenaje. También está Sandra Cateriano hablando de lo interesante que es ir hacia las exposiciones de arte. La cantidad de comentarios que van fluyendo y que agradecemos porque nos alientan a seguir con este programa que en buena cuenta celebra el legado de Pedro Cateriano y celebra la poesía. Tal es así que entre los comentarios seguimos leyendo a ganadores del premio Copé, tanto de cuento como de poesía.
Estamos en 1 de septiembre, son las 12:21 de Lima, y antes de despedirnos desde Conversaciones de Oro, queremos felicitar una noticia que salió ayer, el 31 de agosto. El Ministerio de Cultura del Perú hizo público el nombre de quienes han ganado el Premio Nacional de Literatura. Tenemos a Javier Mariscal, a Richard Parra y Lizardo Cruzado, respectivamente, de Literatura Infantil y Juvenil, de Cuento y de Poesía. Por cierto, Richard Parra, que ha ganado el Premio Nacional de Literatura en Cuento, también ganó el Premio Copé de Ensayo. Yo estoy releyéndolo en su libro La tiranía del Inca, del año 2004. Pues bien, no hay mucho más que decir, sino agradecer la confianza de Petroperú, recordar a don Pedro, leerlo, tal como nos han mostrado Teresa y Paul, como nos ha mostrado Pablo, y reencontrarnos con ustedes, querida audiencia, prontísimo, el viernes, pasado mañana, para seguir hablando de poesía. Ya saben, fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Barcelona. Y cómo no, lleno de oro.